Radio San José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y ese incumplimiento en el pago del bono vacacional pues es una forma de esclavitud moderna. Esto es lo que viene mencionando el Observatorio de Universidades. Así, el director de este Observatorio de Universidades, el doctor Carlos Meléndez, considera que el pago incompleto a los trabajadores de la educación de este bono vacacional por parte del gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido directamente en la forma de esclavitud moderna para todos los entes. Así lo ha mencionado a través de una entrevista que ha concedido, que los profesores y los trabajadores universitarios deberían tener en sus cuentas pues el pago vacacional durante los 15 días previos al comienzo del disfrute de sus vacaciones. Sin embargo, ante toda esta situación, hasta el momento esto no ha ocurrido. Hemos mencionado durante el día de hoy que en medio de esas protestas pues ese bono vacacional se ha diferido a 3 cuotas. Indicó también que algunas instituciones comunicaron que desde el Ministerio de Educación Universitario se les ha informado a las oficinas de los recursos humanos que deberían llenar las nóminas los 10 días que van de pagar. Esto pues se ha convertido en un hito en la historia laboral de las universidades en Venezuela y pone al Ejecutivo Nacional, el presidente Nicolás Maduro, y al Ministerio de Educación Universitario como la gestión que peor trato pues le ha dado así a los universitarios, porque en ese momento pues van a recibir apenas 10 días de ese bono recreacional que deberían disfrutarlo con sus familiares. Meléndez también ha indicado que este monto depende de los escalafones y además de los cargos de los profesores. Pero además de esta situación, lo que han denunciado los diferentes gremios y los diferentes representantes es que existe un gran agravante, de incumplimiento en los pagos completos. La mayoría de los profesores universitarios son personas mayores. Un 35% de los adultos comen menos de 3 veces al día, el 44% tiene enfermedades crónicas y mujeres, el 74% pues tienen entre 1 y 3 años sin hacer sus exámenes médicos de rutina, y de estos pues tienen demasiadas enfermedades de las cuales pues existe la gran dificultad para comprar sus medicamentos y además para comprar sus alimentos. Esto en medio de esa situación de incumplimiento que viene dando el gobierno nacional con los pagos. Estas protestas iniciaron con los pensionados y jubilados, quienes han generado esa alerta en todo el país. Con ese reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Con ese tema iniciamos el segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela. En la tarde de hoy lo hacemos con más información. Y Enrique Márquez solicita al CNE discutir un reglamento para facilitar el voto de venezolanos en el exterior. Pues así, el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, ha informado el día de hoy que consignó una solicitud formal ante la plenaria del organismo para discutir un reglamento que facilite el voto de los venezolanos en el exterior. Consignamos a la plenaria del CNE esta solicitud formal para que se inicie la discusión de este reglamento que norme y facilite el ejercicio del derecho constitucional al sufragio para todos los venezolanos en el exterior, es lo que ha escrito a través de la cuenta en Twitter. Márquez también ha destacado que está comprometido con emprender acciones para garantizar el voto de todos los venezolanos que emigraron hacia otros países. Bueno, ¿y cuáles son los retos del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro? Presidente a partir del próximo fin de semana, del próximo domingo, ¿cuándo va a asumir este cargo? En materia migratoria,
El país ha iniciado una etapa de fortalecimiento institucional que, según especialistas, debe continuar y que se ha expresado con la experiencia acumulada por Migración Colombia, hoy transformada en Oficina de Atención y Migración Socioeconómica de la Población Migrante, y la formación de cuadros técnicos dentro de la administración pública que han demostrado la voluntad política para llevar adelante los retos migratorios. Se señala también que el nuevo presidente aseguró que va a continuar con la política migratoria de integración hacia los venezolanos. Así lo aseguró el coordinador de Empalme para Asuntos Migratorios, Iván Mauricio Gaitán. Se señala en un reporte del Observatorio Venezuela. Indican también especialistas que debido a la complejidad de la emergencia humanitaria en Venezuela, es muy probable que el presidente Petro continúe adelantando acciones concretas para mejorar todos los aspectos vinculados al tema migratorio, ya que se supone que Colombia seguirá recibiendo buena parte de la migración venezolana en el mundo. Y los contribuyentes sujetos a las declaraciones y pagos de actividades económicas especiales del municipio Carrizal en el estado Miranda cancelarán a partir del 15 de agosto las contribuciones municipales ajustadas a las nuevas alicuotas. Las mismas se establecieron en la Ordenanza de Actividades Económicas de Comercio, Servicio o índole similar, aprobadas por el Consejo Municipal de esta localidad. El gerente de Administración Tributaria de la Alcaldía de Carrizal, Óscar Bustamantes, fue el encargado de difundir este tipo de información. Asimismo, también el gerente recordó que desde el 28 de julio entró en vigor la nueva Ordenanza de Actividades Económicas Especiales. Sin embargo, la declaración y pago de impuesto de la primera quincena corresponde a partir del 15 de agosto. Bueno, y la dirigencia de 20 Venezuela y su principal líder, María Corina Machado, admitieron que la dirigencia política democrática cometió errores en los últimos años al momento de enfrentar al régimen de Maduro. A su juicio, se debió adoptar una estrategia tomando en cuenta la naturaleza criminal del chavismo. No obstante, consideró que hay posibilidades de desplazar a este gobierno. No es solo un tema de posibilidades, es simplemente un desafío impostergable. Es de vida o muerte, es existencial y también una lucha espiritual porque es una lucha entre el bien y el mal. No hay otra opción para Venezuela y lo vamos a sacar. Que esto ha durado mucho más y nos ha costado mucho más de lo que pensamos absolutamente es porque se han cometido errores diversos. Considera que para lograr los objetivos se deben tomar en cuenta a todos los venezolanos, incluyendo a aquellos que han tenido que salir del país en esa migración de supervivencia, pues también tienen derecho a expresar sus ideas y su descontento a través de los diferentes mecanismos. Yo no tengo ninguna duda, dice María Corina Machado, que cuando los venezolanos podamos expresarnos limpia y libremente, vamos a acompañar un liderazgo y sobre todo un conjunto de valores, pero tiene que ser con una política que posea ética. A través del Mara de Oro, pues nos vamos a la pausa comercial y musical, pero queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el control máster a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Tuscati del Miora. Ya regresamos. Nos permite iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, un saludo a la gente de 91.5 FM Aruba Estéreo, gente que nos acompaña y amplifica nuestra señal en el Caribe latinoamericano. Ahora a Maduro le ha dado por ser el jefe militar, pero con todo y uniforme. Recuerdan ustedes que según la norma constitucional en Venezuela, según el ordenamiento jurídico en Venezuela, el presidente civil no puede utilizar uniforme militar en este tipo de eventos, en este tipo de actividades, pero Maduro le ha dado por uniformarse. Y esto lo ha dicho Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano. El régimen de Maduro pretende imponer un nuevo código de vestimenta militar con el proyecto de uniformes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el que pretende legalizar una indumentaria especial para el comandante en jefe. Detalló que esta normativa podría permitirle a Maduro usar 2 bastones de mando y otros elementos adicionales a los instaurados por Hugo Chávez, es decir, quiere estar por encima incluso del propio Chávez.
Al grado y portaestandarte de comandante en jefe, se le añade formalmente el uso de la boina roja, laureles y 2 bastones de mando, uno de gala y otro de campaña con insignias y emblemas que utilizará Maduro de acuerdo con su facultad en actividades y actos protocolares, señaló San Miguel. Para la activista, este proyecto viola la Constitución Nacional porque los funcionarios civiles no deben usar este tipo de uniforme. Así que a Maduro le da ahora por ser uniformado, por tener un uniforme, por hacer valer su condición de comandante en jefe, a pesar de que ésta sea ilegítima, pero la quiere hacer valer ante los militares. Yo me pregunto una cosa, ¿qué van a opinar los militares sobre este tema? ¿Será que todos aceptan de buena manera y de buen grado, más allá de aquellos generales que siempre están adulando la figura y la acción de Maduro? Además de ellos, habrá otros militares que rechazarán esta condición, lo considerarán una burla, e incluso esas ganas de estar por encima del propio Chávez la aceptarán. Bueno, ahí está la información. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, calificó la sentencia contra el diputado Juan Requesén en el caso del dron como cruel e injusta. En un mensaje publicado en sus redes sociales expresó la cruel e injusta condena del régimen a Juan Requesén en una muestra más de la naturaleza totalitaria y déspota del chavismo. Añadió que la defensa de la libertad no es un crimen. El único lugar que Juan merece es estar en su casa con su familia y amigos. Asimismo destacó que el régimen de facto de Nicolás Maduro desea montar para el exterior que Venezuela es libre. Sin embargo, la realidad es que la libertad de nuestro país sigue secuestrada por la cúpula de Maduro. No hay libertad con presos políticos y no descansaremos hasta liberar a cada uno de ellos, ha dicho Juan Pablo Guanipa. Finalmente recordó que el diputado Requesén es un servidor público ejemplar. Su valentía y coraje reflejan lo mejor de Venezuela y nos anima a continuar con esta lucha. Es la posición entonces del vicepresidente de la Asamblea Nacional Legítima en relación a este tema de Juan Requesén. Y por otra parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha llamado a todos los venezolanos a mantenerse en la lucha por elecciones presidenciales libres y justas. El presidente encargado de Venezuela recalcó que la lucha llevada a cabo desde el gobierno interino es por los derechos fundamentales de todos los venezolanos. En este sentido, indicó que es fundamental la realización de elecciones presidenciales libres y justas, lo que permitiría a los venezolanos reencontrarse con sus familiares en todo el mundo. Venezuela hoy resiste hasta recuperar la democracia. Finalmente, el jefe de Estado hizo un llamado a todos los venezolanos a luchar por el objetivo en común de lograr un acuerdo integral de salvación nacional con el que se pueda restablecer la democracia. Sigue Guaidó en su línea de mantener una acción que permita canalizar todas las fuerzas de los venezolanos en relación al tema de unas elecciones totalmente transparentes y justas en el país. Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Olivia Lozano, se solidarizó con los educadores venezolanos que han mantenido en protesta ante las violaciones a sus derechos laborales por parte de la dictadura del presidente de facto, Nicolás Maduro. Los educadores, al igual que a todos los humildes trabajadores venezolanos, han sido sometidos al vil maltrato y la humillación, acotó Lozano en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales. Durante las protestas realizadas esta semana, los profesionales de la docencia rechazaron el resentimiento expresado por el dictador Maduro en contra de estos profesionales. Maduro, nosotros no tenemos la culpa si tú no quisiste estudiar, porque aquí en Venezuela todo el que quería estudiaba, hasta en los parasistemas y sacaba un título. Y las universidades siempre tuvieron horarios nocturnos también para el que quería estudiar y trabajar, declararon los maestros durante la protesta. Y ha sido bastante fuerte
esta acción por parte de los educadores venezolanos exigiendo la reivindicación de sus derechos. Por otra parte, la representante del gobierno interino ante Argentina, Elisa Trota, denunció que de los 17 injustamente señalados y acusados por la administración de Maduro de haber pretendido realizar alguna acción en su contra, un magnicidio, ella denunció, Elisa Trota, que estas personas condenadas por la dictadura de Maduro, 3 de ellas son mujeres que durante 4 años de arbitraria prisión han sufrido constantes torturas. Ellas son Ángela Espósito, con sentencia de 24 años, Janine Pernía y Emirlendry Benítez, con sentencia de 30 años, puntualizó la parlamentaria en un mensaje divulgado en sus redes sociales. Trota hizo especial énfasis en el caso de Emirlendry, que aseguró describe a la perfección el salvajismo y la criminalidad con la que actúa la dictadura de Maduro. En este aspecto, informó que se trata de una comerciante que para el momento de su detención tenía 38 años y esperaba un hijo, y a pesar de ser inocente, ha vivido un total calvario. La diplomática precisó que al ser detenida, tal como describe Omar Medina en su libro Ahora van a conocer al diablo, 10 testimonios de las torturas del chavismo, fue llevada a la Dirección General de Contrainteligencia Militar a pesar de ser una civil, donde fue golpeada hasta causarle el aborto. No conforme con eso, a Emirlendry siguieron martirizándola. Tanto es así que, tal y como lo denunció Marta Baliñas, presidenta de la Misión Independiente sobre Venezuela, Benítez, sometida a torturas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, no ha tenido acceso a tratamiento médico, dejándola en silla de ruedas. Por este y otros casos, Trota aseguró que la dictadura de Nicolás Maduro está siendo investigada en la Corte Penal Internacional. Además, recalcó que son unos criminales de lesa humanidad y cada día que pasa lo único que hacen es corroborarlo más y más. Es la situación entonces que se presenta con este caso de esta venezolana, Emirlendry Benítez, que ha sido totalmente abusada por el sistema y el Estado venezolano, representado en este caso por el régimen de facto de Nicolás Maduro. También en el mismo orden de ideas, los diputados de la legítima Asamblea Nacional condenaron la sentencia impuesta por la dictadura de Nicolás Maduro en contra del parlamentario Juan Requesens. La presidenta de la Comisión de Política Exterior, Olivia Lozano, consideró que es imposible cristalizar la restauración democrática en Venezuela si no se rescatan las instituciones garantes del Estado de Derecho que velen por el cumplimiento de la Constitución y todas sus leyes. Sin justicia no hay libertad, sin justicia no hay democracia, sin justicia no hay un país. Por su parte, el diputado Freddy Guevara exigió libertad para todos los presos políticos en Venezuela. Jamás nos acostumbraremos y siempre elevaremos la voz. La dictadura quiere el olvido y su primer aliado es el silencio. Asimismo, el diputado Andrés Velázquez lamentó que en Venezuela el sistema de justicia esté secuestrado por la dictadura de Maduro. Juan Requesens es inocente y su condena forma parte de este modelo sistemático y perverso para acallar y castigar a las disidencias solo por pensar distinto. Así son las dictaduras, esto tiene que parar. Entre tanto, la diputada Liz Jaramillo le envió fuerzas a Requesens y resaltó su total inocencia. Es una injusticia, una aberración la sentencia de Juan Requesens por ser la voz de los venezolanos, y esto no es un delito, según manifestó esta parlamentaria. Y en otro orden informativo, el Partido Comunista de Venezuela acusó a la administración de Nicolás Maduro de aplicar un plan neoliberal que afecta literalmente todos los salarios. Dijeron que usan mecanismos administrativos que afectan el salario de empleados públicos, quienes llevan semana protestando en la calle. Desde el PCB advertimos
que lo que está en curso es una estrategia de este gobierno de facto de Nicolás Maduro, de desregularizar y flexibilizar los salarios dirigida a una reducción del valor de la fuerza de trabajo, usando diferentes mecanismos administrativos que no tienen rango legal ni constitucional, dijo el partido pues a través de un comunicado, y eso lo han realizado en el día de hoy en una conferencia de prensa. A su juicio también, en tan solo el último eslabón de una cadena de violaciones que se ha venido presentando económicamente para todos los trabajadores, pues este es el referente que vienen dando con respecto a ese presupuesto de ONAPRE que contempla esa reducción de los beneficios de los diversos trabajadores. Un grupo de dirigentes sociales, económicos y gremiales se incorporó a las filas del partido Convergencia. El coordinador nacional de esta organización, Viallo Pirelli, dio la bienvenida a los nuevos militantes y expresó su entusiasmo por esta masiva incorporación a la tolda política. Pirelli agradeció a los nuevos miembros del partido su disposición de trabajar por el país y por su rescate y desarrollo económico, más en momentos cruciales para Venezuela, de cara a la elección primaria que impulsa la Plataforma Unitaria Democrática. Es un trabajo arduo, pero no imposible, y en este país este hecho es una muestra. Cada día somos más y vamos repicando y fortaleciendo nuestros ideales en cada municipio, en cada estado. Seguiremos preparándose desde las bases hasta el hito político más importante, que es la primaria que se va a celebrar próximamente. Por su parte, Nairobi Ávila, docente y dirigente gremial, manifestó que esta es una gran oportunidad para demostrar desde Convergencia de qué están hechos los venezolanos. Y el diputado de la Asamblea Nacional, electa en el año 2015, Carlos Paparoni, dijo que tripulantes del avión venezolano iraní partieron a Entrasur, filial de Conviasa, tienen experiencia en inteligencia y que todos cuentan con pasaportes de servicio o diplomático. Eso, afirmó, los acredita como funcionarios de confianza desde el gobierno de Nicolás Maduro. El opositor realizó y dijo esto durante su intervención en el foro Volando bajo el radar, las actividades y redes ilícitas de Irán en América Latina, desarrollado por la Fundación para la Defensa de la Democracia, donde destacó la participación de 5 venezolanos militares. La tripulación total estaba conformada por los 14 venezolanos y 5 iraníes, y el avión está retenido, bien lo sabemos, desde el 6 de junio en el aeropuerto Ezeiza de la ciudad de Buenos Aires, esto en medio de esas declaraciones que ha venido mencionando. El parlamentario también ha puntualizado que el capitán Cornelio Antonio Trujillo Candón, quien participó en el intento de golpe de Estado de Hugo Chávez del año 92 y quien fue hasta la muerte del presidente, quien estuvo más cercano en este círculo de confianza. Bueno, y tras conocerse la sentencia sobre el caso del presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, la familia del general Héctor Hernández da Costa aseguró que no esperaban esta condena de 16 años de cárcel, sobre todo cuando ha cumplido 4 años de prisión en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta. Presentíamos que la condena vendría, pero nunca que serían tantos años. 16 años, no lo esperábamos, expresó la hija del general Hernández da Costa, Loredana Hernández. Ha manifestado que tenemos sentimientos encontrados de tristeza y decepción. Albergamos un poquito de esperanza en que la condena fuera menor, pero 16 años de injusta prisión por algo que no cometió es muy fuerte para toda la familia, es muy injusto. Insistió en que la jueza Eni Carolina López Mesa no tiene ninguna idea de cómo destruyó la vida de nuestra familia. De nada valieron los allanamientos a nuestra casa, las mentiras, la persecución familiar, que mi papá estuviera 4 años preso en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Detalló que el estado de salud del general da Costa es delicado. Desde que está preso en los calabozos ha estado enfermo, incluso tuvo que ser operado del corazón y le practicaron un cateterismo. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de las redes sociales y este mundo gigante llamado Siempre Venezuela en nuestra sesión de Siempre Deportes. Don Alan, ¿cómo ha estado en este viernes, fin de semana?
Estamos arrancando en la primera semana del 8º mes del año, hoy día 5 del mes de agosto. ¿Cómo ha estado? No, muy bien, perfecto, todo bien, esperando las noticias deportivas. Así decía el pibe, ¿no? Todo bien y estábamos perdiendo 5-0. Bueno, es el día 217 del año, nos quedan 148 días. Estoy asombrado de cómo sigue caminando esto y a qué velocidad. Hoy la Iglesia Católica está celebrando el día dedicado o la dedicación a la Basílica de Nuestra Señora Santa María la Mayor. Está ubicada en la capital de Italia, en la ciudad de Roma. La frase para hoy, para la vida, para el fin de semana, para todo, cortica como siempre. Educa a los niños y no será necesario educar a los hombres. Cierro comillas, Pitágoras de Samos, filósofo matemático, el primer matemático puro que existió en la historia. Bueno, arranquemos por el tema del béisbol. Pero vamos a hablar primero que todo del béisbol de las grandes ligas, dentro del resumen que le ha ido bastante bien en esta semana a los venezolanos. En el caso de lo que han hecho Salvador Pérez y Wilson Contreras, como dicen en el béisbol, la desaparecen, es decir, le fue bien en el tema del bateo y en sus actuaciones. Así es como los venezolanos, Salvador Pérez y Wilson Contreras, le pegaron a la costura de la pelota, lo que llaman en el béisbol, y precisaron para sacarla de jonrón en una noche en la que Carlos Carrasco también complementó en lo que apuntó su victoria número 12 con los Indios de Cleveland. Hablando de lo que ha sido la jornada de esta semana, los Reales derrotaron 7-3 a los Medias Rojas, con la presencia del venezolano Salvador Pérez, que conectó un jonrón de 3 carreras con 4 empujadas, es decir, le fue bastante bien en lo que fue el balance personal, pero también a nivel de lo que ha significado colectivo para que su equipo, los Reales de Kansas City, doblegarán a los Medias Rojas de Boston. 7-3 fue al final el marcador. Y durante estos días también, en la jornada de esta semana, se presentó algo que marca historia en los 119 años de las Grandes Ligas, y es no solo por la derrota de los angelinos de Los Ángeles, lógicamente 7-8, frente a los Atléticos de Oakland. Resulta que se da primero y se destaca que en el conjunto de Los Ángeles se convierta en el primer equipo de la historia de 119 años de las Grandes Ligas en el tema del béisbol en conectar 7 cuadrangulares solitarios, es decir, conecta los 7 honrones y con eso le basta para sus 7 carreras sin tener jugador alguno en ninguna de las bases, en lo que significó, reitero, esa victoria o esa derrota, pero marcó también un ítem y queda ahí como los angelinos de Los Ángeles marcando las 7 cuadrangulares o 7 jonrón solitarios en lo que se presentó en esta jornada. Y aparte de todo, también les contamos que en el compromiso de los Cardenales de San Luis, que vencieron 7-2 a los Cachorros de Chicago, se presentaron 2 cosas positivas. Uno, que en los Cardenales de San Luis debutó el pelotero, el lanzador zurdo, José Quintana. Con los Cardenales ya hace su paso oficial también a uno de los grandes equipos o novenas de las Grandes Ligas del béisbol de los Estados Unidos. Y 2, que con los Cachorros de Chicago, Wilson Contreras despachó su cuadrangular número 15 de la temporada del 2022. Es decir, sigue siendo bastante importante el tema del béisbol a nivel mundial, hablando de los referentes venezolanos. Y voy a contarle una de su equipo, continuando con el tema del béisbol. Los Leones del Caracas, sí señor, suman ya 3 prospectos, 3 jóvenes, 3 promesas dentro de lo que va a ser su plantilla y su nómina para la temporada 2022-2023 del béisbol en la liga local. Los Leones del Caracas anunciaron la incorporación de Miguel Alejandro Rodríguez. Ojo con los numeritos, 23 años, nacido en Maracay, actualmente hace parte de la filial A de los Mellizos de Minnesota y es un lanzador con perfil derecho, tiene marca de 2-0 con efectividad de 2.82 en 44.2 entradas de labor y acumula 49 ponchados en el montículo para el muchacho Miguel Rodríguez. Wilkelman González, que es el segundo de estas contrataciones, en el número de 3, es un supertinero derecho, forma parte del sistema de las Medias Rojas de Boston con 20 años de edad, está en clase A de los famosos patirrojos, en el 2022 tiene marca de 3-3, es decir, con 5.12 de efectividad en 72.2 entradas para el registro en el trabajo también de este lanzador y este pelotero. Y cerramos con Allen Facundo, que viene quizás no en esta temporada actuando, pero sí con grandes números en el 2021. En esta temporada aparece en la lista de lesionados, pero se le recupera para tratar de recuperarlo en esta temporada con los Leones del Caracas. En la temporada anterior marcó o tiene marca de 0-3, efectividad de 4.25 y 48 entradas
y registrando 84 ponches. Para Huesca El Salvador, con 21 años, creo que las cifras son bastante importantes. Le hablo ahora de baloncesto, porque Venezuela a esta hora, aunque pierde momentáneamente en el 50% del partido, en territorio de Argentina, está en semifinales de lo que es el sudamericano femenino. La selección venezolana, que tiene un buen balance y que se está dando allí en la provincia de San Luis, en la República de Argentina, que tiene prácticamente un boleto asegurado al América Cup del 2023. Después de lo que ha significado esta fase donde en el grupo A lo dieron Brasil en el B, lo dio Argentina en el A, al lado de Venezuela, y Colombia estuvo clasificándose también en el otro grupo. A esta hora, reitero, juegan Brasil frente a la selección de Venezuela, primera semifinal, más adelante lo hará Colombia frente a la selección local de Argentina. La máxima figura hasta ahora, y lo que reflejó en el último encuentro donde Venezuela derrotó, apabulló a Ecuador con marcador de 79-43, lo dio la criolla Agüeir Fajardo. 22 puntos logró, 6 rebotes y 2 robos en lo que fue el balance antes de esta semifinal, que reitero, está perdiendo ya al término del segundo periodo Venezuela frente a una potencia, ¿no?, como lo es a nivel sudamericano la selección de Brasil. Y continuando con el baloncesto, pero hablando a nivel local, Superliga de Baloncesto Profesional, que hoy tiene programación. Todos los partidos van 7 de la noche, y tendremos 2 en la conferencia oriental. Se medirán Gigantes de Guayana frente al equipo Taurinos de Aragua, y en el mismo horario, pero en diferente coliseo, Marinos de Anzoátegui se va a medir a Cocodrilos de Caracas. En la conferencia occidental tendremos 3 partidos. Broncos de Caracas se va a medir a Llaneros de Guaricó, Guaros de Lara se medirá a Gaiteros del Zulia, y cerrará la jornada Piratas de la Guaira frente a Trotamundos de Carabobo. La tabla de posiciones, ojo, tiene la conferencia oriental a Gladiadores de Anzoátegui 17 puntos, lo escoltan Spartan de la Distrito Capital con 15, y con 14 están Gigantes de Guayana y Guayqueríes de Margarita. Mientras en la conferencia occidental, Trotamundos de Carabobo no ha perdido, 20 puntos en lo que ha sido sus presentaciones en 10 partidos, lo escolta con un partido de más, es decir, 9 victorias y una derrota al conjunto de Centauros, y los Broncos de Guayana y Pirata lo escoltan con 16 puntos en este tema. Y vea cómo está el tema también, porque recuerde que les conté que se venía velada boxística por la UFCC de 277, que es la referencia, donde iba a participar la campeona actual, la venezolana, o es campeona, la venezolana Juliana Peña, y que ha dado a través de las últimas horas en sus redes sociales cómo quedó después de, digamos, de lo que ha sido un combate demasiado exigente, y donde también llevó buena parte, pero para fortuna de la brasilera, para mala fortuna de la venezolana, llevó también Juliana Peña. Recordemos que esto se dio en el octágono de la UFC 277, donde la criolla, la venezolana, que ostentaba el título enfrentando a la brasileña Amanda Nunes. En el pesaje, poca diferencia, 134.5 libras para la venezolana, 135 para la referente brasilera. Al final, decisión unánime, pero la diferencia se ve después de las horas pasar, cómo quedó la una y cómo quedó la otra. Aunque la imagen que se muestra principal es en el ring, donde la sangre pasa por cada una de las rivales en este tema de la UFC. A mí nunca me ha gustado eso de la UFC. Me parece que se dan con todo como para acabarse, ¿no? O sea, en el boxeo usted tiene su protección, pero aquí, a mano limpia, como diría la serie de televisión colombiana, así pasa con el tema de la UFC. No pudo, y la venezolana, la brasilera, recupera su título que había perdido en el 2021 en esto de la UFC 277, que tiene que ver con el boxeo a nivel internacional. Y una más en el deporte del ciclismo, porque se viene la famosa Vuelta a la Azulita, que arrancará este 10 de agosto en territorio de Mérida. Ojo, 200 ciclistas, 5 categorías, tendrá recorrido exactamente de 5 etapas, 130 kilómetros, pero aquí se corre con bicicleta montañera o bicicleta de montaña. Será del 10 al 13 de agosto y partirá del municipio Andrés Bello en el estado Mérida. Y dicen que después de esta edición, que es la número 26, la Vuelta Ciclística de la Azulita será patrimonio cultural para los venezolanos. Significa algo, ¿cierto? Sí, bastante importante. Bastante importante. Bueno, y le remato con los daticos, como siempre decimos. Yo sé quién sabe lo que alguno no sabía. Bueno, aquí se lo vamos a recordar. 3 daticos en torno a la historia de Venezuela. 1, yo no sabía, y hasta ahora lo sé, y yo digo que es que yo me la sé, no. La harina de maíz precocida yo no sabía que había sido inventada por un venezolano. Sí, señor, por un ingeniero mecánico. Alguien diría, bueno, ¿qué tiene que ver el tema de la cocina con el tema de la ingeniería? Algo tiene que ver, porque es la industria.
y fue inventada por Luis Caballero Mejía. 2. Otro venezolano apareció con una invención sobre el lápiz electrónico para invidentes, el famoso lápiz que se llama el Pimper 4B, que tiene como creador, como autor, Alfredo Blanco. ¿Cuál es la finalidad? Que este lápiz, a través del sistema Braille, haga transmitir a través de Bluetooth lo que se hace para los invidentes, o sea, lo que usted escribe como invidente, lo que escriben los invidentes, a través del sistema Braille, se traslade a conocimiento a través del famoso sistema del Bluetooth. Y 3, oiga, moneda de chocolate más grande del mundo tienen los venezolanos, es decir, la simularon como una réplica de un bolívar, pero en los tamaños impresionantes, 100 personas. En este caso se llama, no panaderos, sino bizcocheros, decimos nosotros en Colombia, los que trabajan las tortas, los que trabajan el chocolate, los que trabajan no solo el pan, y 100 venezolanos, 100 chocolateros, dicen ellos, crearon la famosa réplica de un bolívar, pero con un tamaño impresionante, todo de chocolate. Ojo, peso de 874 kilogramos, tuvo un diámetro de 2 metros con 20 centímetros y una altura total de 20 centímetros. ¿Ah? Ahí alcanza chocolate, mejor dicho, para llegar hasta el 2050, señoras y señores. Don Alan, con estos daticos, como siempre acá con la información deportiva, agradecimientos a todos por estar siempre conectados en esta previa de inicio de semana con nuestra sesión de Siempre Deportes, Siempre Venezuela. ¿Alguito más? Voy a preguntarme, ¿no? Perdió su Táchira, ¿no? Sí, yo me imagino en la comilona del chocolate ese después, ¿no? Sí. ¿Usted le fascina el chocolate, no? Me encanta. A mí me gusta el chocolate blanco. Perdió el Táchira, 0-1. Y jugará el próximo martes el de vuelta en territorio de Ecuador frente a Independiente del Valle. El fútbol es fútbol, como lo hizo frente a Santos, puede dar la sorpresa y llegar a semifinales de Copa Suramericana. Gracias. Bueno. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo ahora Coto Mora. Nos despedimos. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.